Vamos a hacer una oración en esta ocasión para el devocional que vamos a iniciar en un par de minutos. Le voy a pedir a mi hermano Juan Santiago que me apoye con esta oración para poder iniciar el estudio de la palabra. Adelante, hermano. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro que moras en los cielos y en todo lugar, santificado y glorificado sea su nombre, Padre. Gracias le damos, bendito Dios, en esta hora por esta oportunidad que nos das nuevamente de poder estar conectados, Padre, con nuestros hermanos y con nuestro hermano Horacio, Padre, que nos va a impartir, Padre, esta clase. Te rogamos, bendito Dios, por cada uno de nosotros, para que usted, Padre, abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, Padre, para comprender su palabra y así, bendito Dios, ir creciendo, Padre, en ese conocimiento. Bendice a nuestro hermano Horacio, Padre, dele palabras sencillas y, y a nosotros, Padre, ayúdanos para poder recibirlas, Padre, y poder aplicarlas en nuestra vida. Bendice, Padre, también a cada uno de los que estamos conectados en esta plataforma, Padre. Y ayúdanos, bendito Dios, para que ese ánimo que tenemos siga adelante y que nuestra fe no decaiga, Padre, y que deseemos, Padre, como lo dice tu palabra, deseemos seguir estudiando cada día más y más. Bendito Dios, nos ponemos en tus manos, rogándote, Padre, seas tú quien nos dirijas en cada momento. En el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo te lo suplicamos y te lo rogamos. Amén. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Muy bien. Gracias a nuestro hermano Juan por la oración. Y nosotros vamos a empezar el estudio, el devocional que tenemos de la reflexión, el escudriñamiento de la palabra de Dios. Y para ello voy a compartirles el texto bíblico de donde vamos a ir precisamente analizando. Estamos aquí en, déjame hacerle un poquito más grande. ¿Sí? Muy bien. Tenemos un título: ¿Es necesario nacer de nuevo? Es una afirmación, no es una pregunta. Pero también aquí se nos presenta otro tópico que es Jesús y Nicodemo. ¿Sí? Nosotros vemos los títulos, aunque no son inspirados, hermanos, algunas veces sí acierta en los encabezados que tienen. Efectivamente, los versículos 5 perdón, capítulo 3 versículo 1 en adelante, el gran tema es el tema del nuevo nacimiento. Ese es el gran tópico de estos versículos. Pero también es interesante el diálogo entre Jesús y Nicodemo. Vamos a leer los primeros dos versículos que estuvimos escudriñando el martes pasado, pero que el día de hoy vamos a continuar con la lectura. Le voy a pedir a mi hermana Susana Escamilla, si anda por ahí mi hermana, que me apoye con Juan capítulo 3 versículo 1 y 2. Mi hermana Susana Escamilla, ¿anda por ahí? Sí, hermanito. Hermana, antes de que continúe, usted, usted vive allá en el Estado de México, ¿verdad? Sí, ¿De, sí, de, sí. de Ah, qué municipio del Estado de México, hermana? de Tultepec. Tuxtepec. Ajá, por Cuautitlán Izcalli. Ok. Pues, como ven, hermanos, pues también tenemos, prácticamente es una familia, la familia Segura Escamilla, ¿verdad, hermana? Porque también su esposo Sí, toma clases aquí en TED, ¿verdad? sí, hermanito. De hecho, aquí tengo a mis hijos. Les dije que se sentaran porque yo ando, a ver, permíteme. Muy bien hecho, Prendo la muy bien cámara. hecho, muy bien hecho, porque es lo que debe de hacer una madre y un padre también, ¿verdad? El invitar a los Sí, hijos para que escuchen la palabra, ¿verdad? y Sí. y ahorita que no fueron a la escuela, pues les dije, se sientan, agarran su Biblia y pues a escuchar y a participar. De hecho, le dije, agarra la Biblia para que participes, porque al hermano les gusta que participen, que lean. Ujú. Y ya estaba en eso cuando me habló. También, hermana, agarren su Biblia porque el hermano luego los agarra en curva para que lean y... Sí,
Ok. Sí, Muy bien, hermana Susana. Dios le bendiga y le felicito por conducir a su familia en las cosas de Dios. Hermana, apóyeme por favor con Juan capítulo 3 versículo 1 y 2 para poder empezar el análisis. sí. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Gracias, hermana. Hasta ahí el pasaje bíblico. Hermanos, de los hermanos que estuvieron el martes pasado, ¿se acuerdan quiénes son los fariseos? Acuérdense que el capítulo 2, el último versículo del capítulo 2, dice que el Señor conocía muy bien lo que había en el corazón del hombre. Ahí en el capítulo 2, versículo 25, si no me equivoco. Y el capítulo 3, versículo 1, parece ser que la idea continúa. Debería decir ahí en el versículo 1, pero había un hombre, debería decir, inclusive en los mejores manuscritos, pudiera decir, pero había un hombre en concatenación, en una concomitancia con el capítulo 2. Pero bueno, eso es algo muy secundario, ¿verdad? Pero dice, pero había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Hermanos, ¿se acuerdan quiénes son los fariseos? En la definición, pues es un separado Ujú, o los apartados en un sentido puritano. ujú, Era un grupo religioso ujú, pues, que atacaba mucho a Jesús, ujú, que tenían sus leyes muy estrictas. ujú. Claro, es correcto. Efectivamente, la palabra fariseo significa separado, apartado, y en primera cuenta parece ser que la definición, pues no es apropiada en el sentido, porque si nosotros definimos la palabra santidad, pues eso es lo que significa, apartado, consagrado, dedicado, limpio. El problema aquí, hermanos, era que estaban en una suerte de santurronería o también de una especie pues de hipocresía, hermanos, porque trataban de cumplir la ley superficialmente, imponiéndole cargas a otros sin cumplirlas ellos mismos. Entonces, eso los convertía en hipócritas y también, como el Señor les dijo, sepulcros blanqueados. ¿Qué más podemos decir de los fariseos, hermanos? Hermano, los fariseos también eran muchos demasiado apegados a la ley, pero a la ley de Moisés, Ujú, y eran tan tradicionalistas que pues no permitían que nadie dijese algo que contrariara la ley. Y en eso también había que ellos estaban apegados a que la vida después de la muerte dentro de lo que yo vi en ese aspecto. sí, habíamos comentado, hermanos, que había varias sectas en el judaísmo, como lo eran. Por ejemplo, no sé, los escribas no pudieran clasificarse dentro del sectarismo judaico, pero ciertamente muchos fariseos, muchos escribas se hacían fariseos, que era una secta que en el tiempo de Jesús eran alrededor de 6,000 integrantes. Era un grupo de élite, por así decirlo, de conocedores de la ley, doctores de la ley, escribas, fariseos, ¿ok? Entonces no era la regla, pero la mayoría de los fariseos sí tenían alguna tendencia de escriba. Entonces ahí tenemos dos, escribas, fariseos. Están los saduceos, hermana, que también era un ala religiosa que negaba el tema de la resurrección. Estaban también los con Z, celotes, no los celotes que se comen, los celotes, ¿sí? Ya se los imaginó mi hermano José con su chilito, con su limoncito y mayonesa, ¿no? Por cierto, los mejores celotes que he probado en mi vida los he probado en Monterrey, ¿sí? Los mejores, ¿sí? Dicho sea de paso. Entonces, estaban también los celotes, que era un grupo anarquista, y también estaban los herodianos, un partido político que
precisamente sin importar la cuestión religiosa, sin importar el tipo de conciencia, la moralidad, ellos estaban a favor de la dinastía herodiana, prácticamente, ¿no? Y esos son y también estaba un grupo, ah, bueno, estaba un grupo que no se menciona en las escrituras, no recuerdo que se menciona, pero era el grupo de los esenios. Los esenios. Muchas personas del ala esotérica, por así decirlo, cristiana esotérica, que no tiene nada de cristiana, dicen que Jesucristo perteneció a la secta de los esenios. ¿Sí? Y hay algunos parentescos, pero no necesariamente tuvo que ser así. Nosotros sabemos que no es así. Pero bueno, son algunos de los grupos que hay, ¿no? Y bien se había dicho, hermanos, que pero bueno, hermano José, ¿ibas a comentar algo, hermano? Sí, los fariseos eran miembros de un concilio que se llamaba el Sanedrín. Ujú, Nicodemo era parte de ese grupo. ujú. Es correcto, dice el texto, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. La palabra Nicodemo significa el vencedor del pueblo. Nico de Nike o Nike, que significa vencedor, y Demo, que significa pueblo. Ahora, dice la última parte del versículo 1, un principal entre los judíos. Es decir, hermano, viene la palabra arqué, si no me equivoco, la palabra principal significa que Nicodemo era un hombre, un magistrado, era un hombre notable, era un hombre importante en el judaísmo y por lo que vemos en textos posteriores de Juan, él pertenecía al Sanedrín, a la Corte Suprema de Jerusalén o del judaísmo. Es decir, no recuerdo si eran 71 más uno o 70 más uno, no me acuerdo, pero era un grupo muy selecto en donde estaban fariseos, escribas, ancianos, hombres importantes de la sociedad y sacerdotes. Entonces, y de esos, parece ser que Nicodemo tenía un lugar prominente en el Sanedrín. Era no cualquier hombre, hermanos, no era cualquier hombre. Era un hombre que tenía alcurnia, ¿sí? Era un hombre que tenía potestad, preeminencia entre el pueblo judío. Luego dice el versículo 2, este vino a Jesús de noche. Para los judíos, hermanos, acuérdense, habíamos comentado que en aquel entonces, hermanos, el alumbrado público pues no existía como lo tenemos ahora. Ellos llegaban a las 4 o 5 de la tarde, empezaba a caer el sol, ellos ya se resguardaban en sus hogares. Dormían temprano, se levantaban temprano para aprovechar bien el día. Entonces, que Nicodemo haya venido de noche quiere decir que no quería ser visto. Tal vez lo hizo por prudencia, tal vez lo hizo por temor a ser juzgado, no lo sabemos, pero que usó de prudencia sí lo podemos notar. Entonces, Juan Evangelista nos está presentando a un hombre que era un principal de entre los judíos, venir a Jesús y lo que más impacta de todo esto es lo que va a decir a continuación. Dice, y le dijo, Rabí, hermanos, un hombre, un fariseo, porque siempre nosotros tenemos, ¿verdad, hermanos? Quiero que piensen en esto, hermanos. Siempre hay una tendencia de ver a los fariseos como algo malo. Lo malo de los fariseos, miren, los fariseos eran hombres profundamente religiosos, celosos de la ley. Pero a veces ese conservadurismo, ese legalismo, te puede perder de la meta, ¿sí? El legalismo también es pecado, hermanos, porque estás tratando de imponer cosas que en la palabra de Dios no dice. Y en el legalismo puedes perder como el amor, la misericordia, la compasión. ¿Cuántas veces nos hemos topado en la iglesia del Señor ese tipo de actitudes? De hermanos que quieren ser bien doctrinales y bien cuadrados, pero olvidan la parte de la misericordia y el amor. Los fariseos estaban así, hermanos. Y sí, pero algo preocupante es, hermanos, es que esa actitud farisaica sigue estando en la iglesia del Señor.
hoy en este tiempo, ¿sí? Entonces, hermanos, el pecado de la iglesia en este tiempo es tener esa actitud farisaica, el creerse más santos que otros, el compararse con otros y en convertirte en juez y verdugo de tu prójimo, cuando eso le compete a Dios. Nosotros no estamos diciendo que te pongas una venda en los ojos, cuando si vosotros sois espiritual, tenemos que exhortar y amonestar al hermano con doctrina y con misericordia, hermanos, considerándote a ti mismo, por amor al hermano. Entonces, es interesante, a lo que voy, es que no todos los fariseos eran así, hermanos. Había fariseos sinceros, porque recuerden que los fariseos eran religiosos, como en el caso de Nicodemo. ¿Se acuerdan el caso de otro fariseo importante que también llegó al reino de los cielos, hermanos? Llegó a la iglesia del Señor y que fue de gran bendición, un fariseo de fariseos. ¿Quién fue ese, hermanos? Pablo. Pablo. Así ¿Yo? es, Pablo. Pablo fue un fariseo de fariseos, hermano, y fue de gran bendición por el estudio, por los conocimientos, pero por su entrega a la palabra de Dios, su entrega a Jesucristo. Entonces, hermanos, esa parte es importante. Hermano José. Sí, hermano, ahora si me permite un comentario. Allí la palabra rabí, corrígame si estoy mal, quiere decir mi señor, mi maestro, y fue como se introdujo Nicodemo hacia Jesús. Entonces le dijo mi señor y mi maestro, o sea, se rebajó él para enaltecer a Jesús. Seguramente, hermano, aunque todavía no estaba del todo cuajada la idea. Mira, dice el versículo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Efectivamente, la expresión en el judaísmo para darle el título de maestro a alguien era la expresión rabí. Ya de por sí ya nos está hablando de la humildad de Nicodemo y el reconocimiento de Nicodemo, ¿sí? Dije, rabí, sabemos, es interesante el plural, hermano, sabemos, quiere decir que no solamente era él, sino varios del Sanedrín y varios que pertenecían a la secta de los fariseos reconocían que Jesús había venido de parte de Dios como maestro, porque no solamente su enseñanza autoritativa lo era, sino que también todas las señales que estaba dando, o sea, era una evidencia de que Dios estaba con él. Ahora, es importante también mencionar lo siguiente, hermanos. Acuérdense que Juan es un libro autóptico. Esto lo distingue de los sinópticos. Es decir, Juan Evangelista trae una serie de estudio consecutivo en el Evangelio de Juan. En los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, tenemos que estar armando las piezas y podemos armonizarlas. Lo que pasa es que trato de decirles, es que si nosotros llegamos al capítulo 3, cuando dice, nadie puede hacer estas señales, pues solamente podemos pensar en convertir el agua en vino, que fue el primer milagro, y el tercero va a venir como en el capítulo 5 o capítulo 6. Pero no, hermanos, ya para el capítulo 3 el Señor había hecho cantidad de milagros. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque acuérdense que Juan trae una temática y los está primera señal, segunda señal, tercera señal, porque cada señal está enfocado con un discurso de Jesús, ¿sí? Ahora, obviamente que las señales que había hecho Jesús, alimentar, curar enfermos, sacar fuera demonios, caminar sobre el mar, la enseñanza autoritativa que tenía, o sea, todas esas cosas integradas, pues la deducción de Nicodemo es, pues este es un maestro que viene de parte de Dios. Y como es un hombre, es alguien que viene de parte de Dios, Dios está con él. Entonces, aunque había una sincera confianza, todavía no estaba cuajada la idea de que era el Hijo de Dios. Y esa es la parte importante. ¿Algún comentario que quieran hacer hasta ahorita, hermanos? Adelante, hermanos, ya para pasar al versículo 3, que es en donde nos quedamos, por cierto.
¿Algún comentario, pregunta sobre esto, hermanos? ¿Algo que quieran abonar? ¿No? Bueno, continuemos entonces. Versículo 3. Hermana Lourdes Díaz, ¿me puedes apoyar, por favor, con el versículo 3, hermano? Sí, hermano. Adelante. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hermanos, ¿qué pueden notar en este versículo ustedes? Los escucho. ¿Qué notan? ¿Qué pueden ver, hermanos? La certeza con que le habla a Nicodemo, de cierto, de cierto. Correcto. Amén, amén. Es la expresión que se utiliza, ¿no? Pero, ¿saben qué me llama la atención, hermana Andrea? Lo directo, la certeza y lo directo que fue, ¿no? Imaginemos la escena. Tal señor, ¿verdad? Este, está sentado a la mesa con sus discípulos y de repente se abre la puerta y todos impresionados. Oye, llegó Nicodemo, es uno de los principales. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a hacer? Y este le va a decir, Rabí, sabemos que has venido de parte con mucha formalidad, ¿no? Muy amable llegó Nicodemo. Estas señales que haces, o sea, Dios está contigo. Y el Señor directamente, sin ambajes, le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fue directo, hermanos, muy directo. Quitó toda la formalidad que había y entró directo al tema. Ahora, la pregunta es, ¿por qué, hermanos? El que quiera responderme, ¿por qué por qué fue tan directo el maestro con Nicodemo? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, los escucho, hermanos. ¿O qué más me pueden decir de este versículo? ¿Qué más ven en este versículo, hermanos? Se podría decir también que como Jesús conocía que Nicodemo tenía la sabiduría, por eso es más directo con él. ¿Es correcto? Es correcto. Ujú. Me gusta esa reflexión. Él ya conocía, él ya, él ya tenía cierta noción, aunque es que hay cosas, hermanos. Seguramente Nicodemo estaba repleto aquí, en la intelectualidad, pero había muchas cosas que en su corazón no iba a llegar a entender, hermanos, o que todavía no entiende. Por eso el Señor también fue directo, como una espada de dos filos que llega al corazón, ¿no? ¿Alguien más que quiera comentar sobre esto antes de hacerle una exégesis a esto? Sí, hermano, nomás me adelanto un poquito nomás, un poco nomás, y corrígame si estoy mal ahí. Iba a decir exactamente lo que dijo la hermana, pero se fue más directo porque en el verso 10 le responde, Jesús dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? O sea, está diciendo, tú eres maestro, tú debes de saber todo esto. Entonces lo cuestiona ahí, lo deja como que asustado, o no sé qué palabra usar, pero lo deja como que nomás anonadado. Es que sabes qué, hermano, a veces, hermanos, es que a veces me confieso que me sucede a mí. A veces estamos tan abrumados con mucha información y con muchos estudios y con muchas cosas por hacer. Y estás estudiando algo y de repente llega un hermano sabio, entendido, y que te lo explica bien sencillo, hermanos. ¿Sí? O sea, porque a veces, hermanos, es lo que les digo, a veces estamos en nuestra nube de intelectualidad y en la gama de conocimientos que hemos aprendido. Y como que de repente uno necesita aterrizarse, hermano, poner los pies en la tierra, ¿no? Por eso les digo, no solamente saturarte de información, sino que esa información genera una transformación en el corazón. Y es algo que Nicodemo no va a entender, inclusive cuando el Señor se lo dijo. Pero, ¿qué más, hermanos? Miren, vamos por partes. Ya nos los comentó apropiadamente nuestra hermana Andrea. De cierto te digo, amén, amén.
dice no, perdón, el versículo 3, perdón. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, ¿sí? Bueno, es interesante para los que van haciendo el bosquejo, hermanos, en los versículos 1 al 16, del 1 al 16, tenemos el diálogo del nuevo nacimiento, el diálogo del nuevo nacimiento. En el versículo 1 vemos el personaje de Nicodemo, desarrollamos el concepto de fariseo, el concepto de Nicodemo, y en el versículo 2 miramos la certeza de Nicodemo al ir a Jesús. Y en el versículo 3 miramos la afirmación de Jesús. Y la afirmación tiene que ver con un tema del nuevo nacimiento. Una forma de llamarle al nuevo nacimiento, pues es prácticamente hablar acerca de la conversión. Ahora, es interesante, hermanos, que en la palabra nuevo que viene aquí, el que no naciere de nuevo, recuerden que esto se está hablando de conversión, ¿sí? Esta expresión nuevo es interesante, hermanos, porque hay una palabra, hermanos, hay por lo menos dos palabritas que se utilizan mucho para hablar acerca de un cambio de estado. Hay una expresión muy lejana que a lo mejor no entraría, que es la palabra cronos, que habla de tiempo. Pero hay otra palabra como es la expresión kainos, que habla pasar de una condición a otra, que pudiera ser, pero en el griego no se utiliza kainos. Se utiliza, aquí se las voy a poner, hermanos. Déjenme ponérsela aquí disculpen, hermanos, disculpen, permítanme un poquito de jactancia, hermanos, solamente en ese sentido, porque vale la pena, hermanos, esta palabrita nuevo, hermanos, esta palabrita, miren, viene la palabra anocen, ahí está, miren, anocen, ¿sí? Anocen. Y a ver, vamos a ver cuál es la transliteración. A ver, vamos a ver. Aquí está, miren. Así se escribe ya para nuestro español, ¿no? Anocen, ¿sí? No es kainos, es anocen. ¿Y qué significa esto, hermanos? ¿Qué quiere decir esto? Es una palabra muy significativa, hermanos, ¿sí? ¿Por qué? La palabra anocen significa de arriba. El que no naciere de arriba, ¿sí? O que ese nacimiento venga del cielo, que venga del Padre. Mire cómo dice el capítulo 3, versículo 31. Vamos a ver el 31. Le voy a pedir a mi hermana, a ver, vamos a pedirle a mi hermana Cecilia que me apoye con el versículo 31. Hermana Cecilia Pech, versículo 31. Sí, hermano. Juan 3:31. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal. Y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Ahí viene la palabra arriba. Esta palabra arriba es la palabra griega anocen. Es la misma palabra griega, hermanos. Entonces, eso es verdaderamente interesante. Miren, vamos a otro texto, Juan 19:11. Usted misma, hermana Cecilia, adelante, hermana. Juan capítulo 16, versículo 11, en el contexto del diálogo de Jesús con Poncio Pilato. Adelante, hermana. 19:11. Sí, por favor. Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Entonces, la palabra nuevo en Juan capítulo 3, versículo 3, la palabra nuevo es la palabra el que no naciere de arriba, dice, o del cielo, no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué decimos esto? Porque en el capítulo 1, versículo 13, es interesante, ¿verdad?
dice el versículo 12 y 13, y para ello vamos a elegir otro lector. Le voy a pedir a mi hermana Erika Figueroa, si anda por ahí mi hermana Erika, que me apoye con los versículos 12 al 13. Si no puede mi hermana Erika, vamos, ok. Sí, hermano. Versículos El 12 y 13, hermana, por favor. Del 12 y capítulo. 13. Sí, por favor. Ahí está en Mm, pantalla, o lo puede leer en su Biblia, Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, por favor. ok. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ok, hermanos. Entonces, el nuevo nacimiento no es un nacimiento de acuerdo a la voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino que es un nacimiento de acuerdo a la voluntad de Dios. Y hermanos, la gran pregunta es, ¿y dónde nosotros encontramos esa voluntad de Dios? En las Escrituras, en la Biblia, en el Evangelio, hermanos. ¿Sí? Entonces, la palabra más a todos los que le recibieron, la palabra recibir, ¿sí? ¿Sí? La palabra lambano, con su construcción gramatical griega, se refiere a alguien que recibe cierta información y la procesa y la reflexiona. Y luego dice, a los que creen en su nombre. Aquí nosotros tenemos la parte de la fe ya en acción, en verbo, como lo es creer. Y la palabra creer, no solamente hay que tener una mente reducida para decir, solamente se refiere a una parte del plan de salvación. No es así, hermanos. La palabra creen es un asinecto que para referirse a todo el plan de salvación, porque uno predica, la persona escucha, y dependiendo de la escucha y la disposición del corazón, es que la persona va a dar fruto, va a crear fe. Y esa fe en el corazón lo va a llevar a arrepentirse, lo va a llevar a confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios, lo va a llevar a bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y también esa misma fe le va a llevar precisamente a una vida de fidelidad hasta que Cristo venga o hasta que muera. La fe es bien importante. Ahora, a los que creen en su nombre, la palabra nombre no se refiere a un nombre de pila, no se refiere a un nombre de pila, se refiere a la autoridad y al carácter que tiene Jesús. Entonces, recibir y creer en el nombre de Jesús es una expresión bien potente, hermanos. Dice, les dio potestad, ¿sí? El derecho, como dice la Biblia de las Américas, de ser hechos. Hermanos, esa palabra ser hechos, la palabra griega ginomai, que significa, se refiere a un acto externo, a una acción, a un hecho, lo cual a mí me lleva a deducir que se refiere al bautismo, ¿sí? Al bautismo. Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, pero no por voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino por voluntad de Dios, emanada de las Escrituras, emanada del Evangelio de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, hermanos, esa parte es verdaderamente interesante. Ahora, tenemos que continuar con el versículo 3. Dice, respondió Jesús y le dijo, antes de continuar, hermanos, disculpen, algo que quieran abonar a lo que acabamos de decir, hermanos. Adelante, hermanos, si quieren comentar, preguntar algo al respecto. Hermano, por todo lo que acaba de comentar, se podría decir que Jesús utiliza la frase nacer de nuevo para referirse a un nuevo comienzo espiritual, un cambio radical en la vida de una persona que le permite ver y comprender los aspectos espirituales y lo del reino de Dios. Y creo que nacer de nuevo, no se, como bien lo dicen, no se refiere a una segunda vida física, sino a esa transformación espiritual que
el cambio en la naturaleza de la persona al estar ya aprendiendo, comprendiendo, nos hace nacer de nuevo. Claro que sí. Pero también, hermana, este concepto del nuevo nacimiento no se tiene que, no se tiene que ver con el contexto. Dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, dice. Para poder estar en el reino de Dios, uno tiene que volver a nacer, ¿sí? Tiene que volver a nacer. Y contundentemente y directamente, en lo personal, considero que se refiere al bautismo. Se refiere al bautismo. Tristemente, hermanos, tristemente, eh, es algo que solamente es jurisdicción de Dios. Pero tristemente pensamos que el bautismo, hermanos, el evangelio, enseñar el evangelio, es un trabajo bien importante en el sentido de que se le debe de presentar a la persona para cuando se bautice pueda entender lo que va a hacer y pueda efectuarse esa conversión. Porque lo que usted está hablando, hermana Alma Rosa, se le conoce como conversión. Porque no solamente es bautizarse en agua, hermanos. No solamente es bautizarse en agua. Tiene que haber una conversión en el corazón también. Porque nosotros sabemos casos, hermanos, de personas que se bautizan, pero solamente fueron remojadas, ¿sí? Por eso el evangelio tiene que ser predicado como debe de ser, hermanos, poniendo a Jesucristo. En más, el tema de la fe se ve más o menos en el versículo 14 y 15, se percibe de una mejor manera. Ahora, esta parte es bien interesante, hermanos, por eso le hemos dedicado un buen de tiempo, pero es correcto lo que usted dice, hermana Alma Rosa. ¿Algún comentario sobre esto que hemos dicho del nuevo nacimiento, hermanos? Los escucho. Ahora, les voy a compartir pantalla, hermanos. Dice, hermanos, hay miren, reflexionando esto, hermanos, es interesante, aunado a lo que me dijo mi hermana Andrea y también dijeron otras hermanas, ciertamente Jesucristo fue a la yugular. ¿Pero por qué fue a la yugular, hermanos? Porque la mayoría de los fariseos rechazaron el bautismo de Juan, el bautismo de arrepentimiento. Por eso el Señor fue directo a la yugular también. Había un consenso entre los fariseos, probablemente algunos sinceros, algunos más envidiosos, porque acuérdense cuando les dice Juan, ahí en Mateo 3, si no me equivoco, generación de víboras, eso iba dirigido a los fariseos y a los escribas que no querían precisamente bautizarse, ni ponerse a cuentas con Dios. Fue dirigido a esas palabras duras de Mateo 3, hermanos, de que el hacha ya está sobre la raíz del árbol, estaba diciéndoselo a los fariseos y a los escribas, a la clase religiosa. Ahora, dice, el que no naciere de nuevo, esa es una cosa, bautismo, está hablando de bautismo. La Biblia, hay dos expresiones por lo menos a los que se refiere este nuevo nacimiento. Ya dijimos conversión, pero también pudiéramos llamarle regeneración espiritual. Regeneración espiritual. Y para ello vamos a leer Tito capítulo 3, versículo 5. Le voy a pedir a mi hermana Monse. Tito capítulo 3, versículo 5. Desde el 4, hermana. Tito capítulo 3, versículos 4 al 5. Hermanos, estos dos conceptos son bien importantes que los tenga bien presentes. Cuando se habla del nuevo nacimiento, se habla de una regeneración espiritual, ¿sí? Ese es uno de los conceptos de nuevo nacimiento. Versículos 4 al 5, hermana, por favor.
Sí, mi hermanito. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, para el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, ahí podemos ver ese concepto del nuevo nacimiento. Es un lavamiento de la regeneración, ¿sí? Y por la renovación en el Espíritu Santo. Esto es muy profundo, hermanos, que no tenemos tiempo para discernirlo. Pero lo interesante de todo esto, hermanos, es que, como dice un hermano que nos enseñaba, el hermano Paco Rodríguez, efectivamente, hermanos, cuando una persona se bautiza, ¿sí? La persona ve agua, nosotros vemos agua, pero lo que ve nuestro Padre Celestial es precisamente una obediencia al Evangelio. Él recuerda lo que hizo su Hijo en la cruz del Calvario, hermanos. Él murió, fue sepultado y resucitó, porque la esencia del bautismo tiene que ver con identificarse con la muerte, sepultura y resurrección. Por eso, hermanos, es lo que dice precisamente Juan capítulo 3 versículo 14, hermanos. Miren, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree, fíjese, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, la fe está depositada en ese acto salvífico de Jesucristo en la cruz del Calvario. De esa manera es que nosotros somos lavados. Nosotros vemos agua, pero Dios ve obediencia. Entonces ahí podemos ver el concepto de la regeneración espiritual, pero también, hermanos, no solamente es regeneración espiritual, sino que también es una nueva creación. Y para eso vamos a tener dos textos bíblicos. Voy a pedirle a mi hermana Luz, no sé si pueda apoyarme, mi hermana Luz, con la segunda carta a los Corintios, capítulo 5 versículo 17. Ya sea, voy a proyectarlo ahí en pantalla, hermana, o si tiene su Biblia, o si puede leer, hermana, por favor. Hermana Luz, si anda por ahí. Segunda de Corintios, ¿qué, perdón? Capítulo 5 versículo 17. Versículo 17. Dice la palabra así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Hermanos, esta nueva criatura, ¿sí? Esta nueva criatura, ¿a qué se refiere? ¿Qué significa? El mismo contexto nos lo dice. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es decir, cuando una persona se bautiza, es una nueva creación. Es como si dijéramos borrón y cuenta nueva, ¿no? Borrón y cuenta nueva, ¿no? Es como tener una deuda bancaria, una super deuda bancaria, y que de la noche a la mañana esa cuenta esté en ceros, pero no solamente en ceros, sino que está abonada la justicia de Dios, la reconciliación, la adopción, entre otras bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús. ¿Sí? Pasaste de pobreza a ser multimillonario delante de los ojos de Dios. ¿Sí? Las cosas viejas ya pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. ¿Sí? Borrón y cuenta nueva. ¿No? Entonces, esta parte es muy bonita, hermanos. Pero hay otro texto, ya para ir cerrando. Gálatas capítulo 6, versículo 15. Gálatas 6:15. Hermana Luz, por favor, apóyeme nuevamente. Gálatas capítulo 6, versículo 15. Ya sea que lo lea de la pantalla o de su Biblia. Gálatas 6:15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Ya no son las obras, hermanos. ¿Sí? Ya no es tanto si eres mala o buena persona. Aquí todo se trata de la nueva creación, es decir, el nuevo nacimiento, la regeneración espiritual. El bautismo es el parteaguas en la vida cristiana. El bautismo es el parteaguas en la historia humana. ¿Sí? Entonces,
y sobre todo del alma de la persona. Entonces, porque si fuera por obras que somos salvos, pues yo pienso que sería más fácil, creo que hubiera sido más sencillo para Dios que nos escribiera en el cielo solamente el mandato, sean buenos y ya, ¿para qué escribir un libro de tantas páginas o para qué ir a la iglesia si nomás es ser bueno? No, hermanos, es obedecer el evangelio, ¿sí? Es el nuevo nacimiento. Entonces, hermanos, pero la pregunta es, hermanos, también, porque no podemos dejar esta parte por alto. No podemos. Qué pena, hermanos, solamente vimos un versículo. Yo le quería dar hasta el 5. Entonces, que es bastante, hermanos. Hay bastante cosas aquí en este versículo 3, hermanos, bien interesantes. Dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, dice. No puede ver el reino de Dios, ¿sí? Hermanos, cuando nosotros hablamos del reino de Dios, ¿a qué se refiere, hermanos? No puede ver, porque miren, esta frase Nicodemo no la entendía, no la entendió. Pero miren, el Señor se la va a aclarar en el versículo 5, dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua, bautismo, y del Espíritu, la palabra de Dios, no puede entrar en el reino de Dios. Cuando le está diciendo, no puede ver el reino de Dios, es que si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. ¿Pero qué es el reino de Dios? Les escucho. ¿Qué es el La reino de Dios? iglesia, ¿Correcto? La iglesia. ¿Será acaso se refiere a las cuatro paredes de un edificio? no a nosotros. Así es, cada uno de los cristianos es un ladrillo espiritual en el edificio espiritual que es la iglesia del Señor. Cuando se habla, hermanos, también, ¿algún otro concepto que quieran abrevar, hermanos? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué les parece, hermanos? Creo que es uno de los conceptos primarios el hablar acerca de la iglesia del Señor, efectivamente, y en términos como lo plantea la hermana Andrea. Pero también es importante entender esto. El reino de Dios alude a la esfera de la salvación, ¿sí? A la esfera de la salvación. Prácticamente cuando le dice, mira Nicodemo, te lo voy a, en términos llanos, ¿no? Te voy a decir la neta, Nicodemo, ¿sí? La neta del planeta te voy a decir. Si tú no te bautizas, tú no puedes ser salvo. Así se lo dijo, así llanamente. Por eso el reino de los, el reino de los cielos, el reino de Dios representa la salvación y cuyo epicentro salvífico pues es la iglesia. Es la iglesia porque es el cuerpo de Cristo, es el cuerpo visible de un Cristo invisible. Entonces, y parece ser que este concepto espiritual no lo va a entender Nicodemo, porque inclusive, solamente permítanme esta consideración, por eso les dice, mire, como es algo espiritual, no lo entendía, dice el versículo 8, el viento, aludiendo a la cuestión espiritual, sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo, esto es algo bien difícil para ti porque es algo espiritual. No estás acostumbrado a tratar esta cuestión espiritual, ¿sí? Por eso se te dificulta, Nicodemo, ¿sí? Entonces, pero parece ser que Nicodemo no va a entender y por eso se pasa al versículo 24 y versículos consecuentes. Gracias a Dios que Nicodemo no entendió, porque tampoco nosotros hubiéramos entendido. Entonces, gracias a Dios que va a explayarse Jesucristo, pero esa parte ya la dejaríamos para otra ocasión. Ya le tocaría a nuestro hermano Cristian el próximo martes de desarrollar los versículos 4 en adelante. Pero antes de retirarnos, hermanos, me gustaría preguntarles lo siguiente. Eh, a ver, hermana Oli, ¿anda por ahí, hermana Oli? ¿Qué aprendió por ahí, hermana? A ver.
¿Qué aprendimos? ¿Qué se le quedó? Si anda por ahí la hermana. Sí, pues que ahí habla de la obediencia, ¿no? En cuanto al bautismo. Si nos bautizamos, pues vamos a tener esa salvación. Ok, muy bien. En esencia, eso podríamos verlo en esos términos, ¿verdad? Y cuidado, hermanos, porque cuando dicen, cuando se habla acerca del creer, hermanos, con mucho respeto a nuestros amigos que pertenecen a las denominaciones, pues su perspectiva de la fe solamente es solamente fe y eres salvo. Y descartan el tema del bautismo, tristemente, ¿no? Creo que es una salvación a medias, aunque Dios tiene la última palabra, pero hay que mantenerse en el área de la salvación tal cual es, ¿no? Hermano, ahí la familia Osorio Figueroa, que me dice que en Carmen también hay buenos elotes. Tristemente, hace unos días estuve por allá y no los probé, ¿sí? Pero bueno, ya habrá más momentos. Hermano Gama, hermana Sara, a ver, ¿qué aprendimos, hermano? A ver. Hola hermano, buenas tardes, Dios le bendiga. Bueno, sí, por acá ya mediodía. Eh, pues eh, aprendimos acerca de distinguir de la secta de los fariseos, Ujú, personas que eh, pues se creen muy santos, muy puritanos, y que pero pues una secta, ¿no? Al final, parte de ellos fueron los que crucificaron al Señor Jesucristo ujú, y pues aprendemos que aquí Nicodemo, con su conocimiento que tenía, ujú, eh, pues eh, casi estuvo a punto de arrebatar el reino de formar parte del reino de Dios, ujú, pero lastimosamente ujú, no llegó a ese punto. Sin embargo, eh, él sabía que el Señor Jesús, él como que lo sentía, pero algo no le permitió dar el siguiente paso para adquirir esa salvación, para formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Sí, fíjate, es un tema que nos hubiera gustado que estuviera un poquito más claro, ¿no? Sabemos, hermano Gama, que él más adelante va a apoyar a José de Arimatea a bajar el cadáver de Jesús, a ungir el cadáver de Jesús, ¿verdad? José de Arimatea va a prestar su sepulcro y Nicodemo va a comprar las especies aromáticas para ungir el cadáver de Jesús. ¿Fue salvo? ¿Es salvo? ¿Fue salvo? No lo sabemos, no lo sabemos. Yo pienso que sí, pero me gusta pensar que sí, pero no lo sabemos. Entonces, efectivamente, en ese momento, él regresa como parte del Sanedrín. Pienso, no sé, solamente la voluntad de Dios. Si realmente en ese momento hubiera habido una conversión en él, probablemente pudo haber sido parte de los 10 apóstoles. Imagínense a alguien como Nicodemo, ¿no? Pero no sé si había algo. Y también, hermanos, lo que decía mi hermano Gama, el fana. Hay hermanos en la iglesia de Cristo que se pueden fanatizar con ciertas cosas. Y en la iglesia del Señor puede haber extremos religiosos que pueden dañar a la iglesia y a los hermanos. Y nos puede suceder a nosotros. Si no, pregúntenle a los católicos con el debido respeto, con mucho cariño, pero cuando tuvieron el poder en el medievo, cómo persiguieron a muchas personas en la famosa Santa Inquisición y mataron a muchas personas que no debieron haber matado. Nadie merece ser muerto en esos términos. Entonces, eso es lo que pasa con el fanatismo religioso, hermanos. Eso pasa cuando se cae en un legalismo y se tiene el poder, hermanos. Entonces, le pasó al catolicismo, le pasó a algunos
de los puritanos en Estados Unidos al perseguir a algunas brujas, ¿verdad? Allá según, y que muchas de ellas no eran, ¿sí? Entonces, y también puede suceder en la iglesia del Señor si se descuida el tema del amor, si no se cultiva el corazón, si no se cultiva el amor, también es un peligro. Entonces, hermanos, ¿alguien más que quiera abonar algo antes de despedirnos, hermanos? ¿Alguien de los que están en la sala que quiera comentar algo al respecto antes de retirarnos? Muy bien, hermanos. Si no es así, hermanos, ¿qué les parece si, gracias a Dios por esta hora que tuvimos de estudio, de meditación de la palabra de nuestro Dios, vamos a terminar este estudio? Gracias a Dios por este devocional. Hermana Monse, es tu hermano quien está a tu mano izquierda, ¿va? ¿Nos puedes despedir con una oración? ¿Cómo se llama tu hermano? Es Alejandro. 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 Alejandro, hermano, despídenos con una oración, por favor. Sí, vamos a orar. Adelante. Señor Dios Todopoderoso, en esta hora nos acercamos a tu divina presencia, Padre, dándote gracias porque tú le permitiste a nuestro hermano Horacio impartirnos esta clase. Damos gracias, Padre, porque tú le permites compartir su sabiduría con nosotros. Te pedimos, por favor, que lo bendigas, que bendiga su casa. De igual manera, a cada uno de los que nos reunimos en esta mañana, bendigas a cada uno por nombre. Te pedimos, Señor, que tú obres en nuestros corazones y esta palabra podamos nosotros compartirla con los demás. Damos gracias, Padre, porque tú eres bueno y misericordioso con nosotros. Y todo eso te lo pedimos y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Excelente día. Que descansen mucho. Gracias, igualmente. Gracias, Bendiciones a todos. hermano. Cariño, Bendiciones hermano. para todos. Bendiciones. Quedan Dios les pendientes los bendiga. elotes, quedan pendientes los elotes. Dios les bendiga a todos, hermanos, que pasen buen fin de semana. Igualmente. Tienes, hermanas, y les bendiga mucho. Un gusto con todos.